Bienvenidos a esta rueda de prensa del Festival Internacional de Cine de Gijón. En primer lugar, pedirles disculpas por el pequeño retraso de Julien Temple. En segundo lugar, saludar a la gente que está viendo la rueda de prensa a través de Internet. La tecnología hace milagros, así que vamos a comenzar ya esta primera rueda de prensa de la mañana. Él es el director del documental, la biografía de Joe Strummer, que pudimos ver anoche, The Future is Unwritten. Un director que ya estuvo aquí en el festival hace unos pocos años, autor de películas pues históricas en la relación del cine con la música, como fue la película de los Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle, hace ya 30 años, una carrera que se prolonga hasta ahora mismo y de nuevo está entre nosotros. Bueno, ya estáis familiarizados con el sistema de traducción, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar ya con el turno de preguntas. A mí me gustaría, si os parece bien, comenzar la conversación con una pregunta acerca de la forma que escogió para su documental. Me imagino que los que lo hayáis visto os habrá llamado la atención el hecho de que aparecen un montón de protagonistas de la historia dando su testimonio acerca de su relación con Joe Strummer y con los Clash, músicos tan conocidos como Flea, actores como John Cusack, etcétera, etcétera. Sin embargo, en ningún caso aparece su nombre para indicarnos quiénes son los que están hablando y que podamos tener datos acerca de su identidad. Me gustaría preguntarle al director por qué tomó esa decisión. Bueno, por diferentes razones. En primer lugar, porque, bueno, es gente que conozco, pero en segundo lugar, si quieres tener los títulos en la película, sí que es verdad que tienes que dar información sobre estas personas. Me gusta la idea de que la gente debería tener algún tipo de trabajo de identificación cuando ve una película. Es decir, yo creo que a veces las películas son demasiado directas en la forma en que se presentan. Yo creo que a veces la audiencia quiere investigar esa película y que la película provoque preguntas en la audiencia. Y por eso yo creo que es importante que una celebridad no tenga más relevancia que una persona, por ejemplo, un estudiante, cuando están presentes en la película. Así que yo no quería establecer una jerarquía de decir, bueno, este es Bono, o este es John Cusack, o ese es Steve Buscemi. Pues en América realmente esto les volvió locos, porque dijo, bueno, ¿por qué mete estos dos personajes? ¿Por qué no hay nombres ahí? ¿Por qué no se dice quién es? Bueno, a mí me encantó. Y, por ejemplo, Jones, pues sí que es verdad que tiene un aspecto un tanto original. Me gusta esa idea de intentar confundir a la audiencia de alguna manera. Tu película creo que es muy interesante. Bueno, presenta un desarrollo un tanto interesante. Es un vocalista desaparecido, un rebelde por alguna manera, y cómo descubre su vida familiar y cómo, bueno, de alguna manera nos descubre su forma un tanto irónica de ver la vida. ¿Cómo te descubriste tú a medida que fuiste rodando esta película? Porque la estructura, bueno, yo creo que es muy atractiva, sin lugar a dudas. Sí que es cierto que pensé que era fantástico tener la posibilidad de hacer una película sobre una figura del rock and roll que no había muerto, bueno, en base, yo qué sé, pues a tomar drogas, ¿no? Este tipo de cosas, sino simplemente era una persona que, bueno, había tenido una vida familiar, que tenía sus hijos, que intentaba gestionar su vida de la mejor manera posible, intentaba descubrir quién era y enfrentarse a la última parte de su vida de la mejor manera posible. Yo creo que Joe lo hizo bastante bien, bueno, como cualquier hombre.
Intentó entenderse, comprender su vida. Y yo creo que también llevó a cabo una batalla con la fama. La fama es una adicción en sí misma, es como la heroína, que, bueno, se aplica sobre la persona famosa, pero también sobre el entorno en el que vives. Por ejemplo, que te vas al kiosco de la esquina y que tienes que comprar una revista y todo el mundo te reconoce y dicen que eres famoso. Y bueno, hay cosas que no puedes hacer ya de una forma normal, como hace un ciudadano de a pie. Yo creo que Joe se dio cuenta que al final de su vida sí que es verdad que se aprovechó de la fama de la mejor manera posible para establecer una mejor relación con su vida y con el entorno que le rodeaba. Logró mantener ese valor humano que tenía y una relación consigo mismo como un ser humano, y esto de una forma intacta. Sentimos no poder traducir la pregunta si no se utiliza micrófono de sala. La película parece como una historia de éxito, pero su éxito no es el éxito que normalmente se atribuye a una estrella del rock. Bueno, yo no creo que Joe estaba realmente interesado en estos aspectos de la fama, en el dinero, por ejemplo. Sí que la fama le interesaba como una plataforma para comunicarse con el público, para comunicarse con la gente. Sí que sé que a él realmente no le importaba mucho. Bueno, muchas estrellas del rock al final están implicadas en la comunidad individual y se esconden detrás de esas gafas de sol, gafas oscuras. Bueno, yo me fui a la cama a las 3:30, por eso llevo gafas de sol, Pero sí, creo que la película sí que aborda el tema de la fama y cómo la gente utiliza esa fama. Pero en el caso de Joe, él la utilizó para comunicarse con el público, con la gente, con sus fans. Sí que es verdad que Joe ha intentado mantener un vínculo con su pasado y encontrar una vida familiar un tanto más asentada. Yo creo que sí que logró ese equilibrio. Bueno, yo creo que es bueno crecer de una manera sana, podríamos llamarlo. Hay un momento de la película en el que dice que se da cuenta de que fue un rebelde en el pasado, ahora es un padre, tiene hijos y hace las cosas que hacen otros padres con sus propios hijos. Es decir, se considera a sí mismo como un ser humano corriente, normal. Y al fin del todo yo creo que Joe fue una persona muy, muy humana, con sus propias contradicciones y virtudes, que muchos de nosotros también intentamos esconder esas contradicciones, pero Joe celebraba y no le importaba investigar esas contradicciones y aprovecharse de ellas y utilizarlas de una forma creativa para que fueran su motor creador. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo quería preguntarle a Julian si cree que queda algo de la iconoclastia de aquellos grupos como The Clash o los Sex Pistols en el rock actual, o en el rock británico o en el rock actual en general. ¿Qué cree que queda de aquella actitud? Bueno, creo que sí que existe, pero no necesariamente en la tendencia general de la cultura comercial. Creo que vivimos en un mundo muy diferente al de los 70, donde entonces había una especie de monocultura en términos de música y entretenimiento. Teníamos 1 o 2 canales de televisión, por ejemplo, en Inglaterra. Ahora contamos con 500, 800 canales distintos. Y cada grupo musical se organiza de una forma un tanto tribal. Tienen sus propias páginas web, etcétera, etcétera. Lo que pudieron hacer los Sex Pistols, por ejemplo, contar con una canción que era un tanto opuesta a la tendencia, pero alcanzó a toda la cultura de una sola vez.
Y eso no es la norma a día de hoy, no es la estrategia que se aplica a la cultura actual. Yo creo que, sin lugar a dudas, hay aspectos de lo que pasó en mediados de los 60, en los 70 y a finales de los 70 se consideran un tanto peligrosas, anárquicas, así que yo creo que ha habido un proceso de intentar desglosar el truco de Julio César. Pero sí que es verdad que hay gente muy interesante ahí fuera. Quizás no suenen o tengan el aspecto de aquellos punkis o hippies de la época. Pero sí que hay jóvenes punkis que, bueno, quizás sigan sus propias líneas de acción. Hay buena música ahí fuera, sin lugar a dudas, pero no pueden copiar o imitar lo que pasó en aquella época. Se produce una reacción ante la cultura diferente y su significado y contenido también es diferente. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo quería hacerle dos preguntas. Una, le agradecería que hiciera usted mismo el paralelismo entre la película sobre los Clash y la que hizo 30 años antes sobre los Sex Pistols. Y la segunda pregunta sería, hay una cierta impresión de que los Sex Pistols era un timo muy divertido, pero un timo. Y en cambio los Clash mantenían una actitud mucho más auténtica y más comprometida. ¿Usted, a lo largo de estas películas, ha podido percibir eso? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, tendría que haber hecho dos películas sobre los Sex Pistols. El primero, bueno, no me sentí realmente como director de película. Bueno, me llevaba, bueno, sabéis que los fans de Sex Pistols, aquella película se diseñó para confundir y molestar a los fans de los Sex Pistols, porque todos comenzaron a alabar esta banda de música y yo me empecé a cuestionar por qué les alababan y por qué les rendían tal homenaje en todo el mundo. Y eran como si fueran héroes para los fans de los Sex Pistols. Pero bueno, yo creo que no era totalmente adecuado. Así que esa primera película que hice era un tanto provocadora en aquel momento, provocando esa idea del punky. Más tarde hice una película un tanto más humana sobre esa banda de música, explicando lo que estaban haciendo y sus aspectos comprometidos con lo que se comprometían, que se llama La mugre y la furia. Yo creo que fue un logro, bueno, pues eso, convencer a la gente que estabas actuando cuando realmente estás siendo serio sobre lo que estás haciendo. Quizás The Clash eran un tanto más obvio que lo que hacían Sex Pistols. Sí que es verdad que Joe Strummer se separó de alguna manera, incluso recibió en un momento determinado el apoyo de algunos de los Sex Pistols y cuestionó la manera de pensar de los Sex Pistols. De alguna manera The Clash existieron en primer lugar porque los Sex Pistols habían existido antes. No podríamos decir que los Sex Pistols fueran pesimistas y The Clash fueran positivistas, o que unos fueran una farsa y otros no. Tendría que haber hecho más trabajo con los Sex Pistols en realidad, no como una película, pero bueno, con una especie de trabajo plástico con los Sex Pistols sí que me gustaría hacer. Pero bueno, lo que me gusta realmente es que no se sabe si la gente se los toma en serio o no se los toma en serio, y es lo que me gusta de todo esto. Yo quería saber en qué proyectos se encuentra trabajando actualmente, cuáles son sus proyectos para el futuro. Right. Well, I'm just bueno, at the moment finishing editing an opera. Estoy acabando film that I did in una Australia película de ópera que hice en Australia en el verano. Which is a strange story. It's an opera. Que es una historia un tanto extraña. En las calles de Sydney se centra. It's interesting waking people up. Es interesante despertar a la gente
en el medio de la noche con ópera en vez de con rock punky, porque con la rock punky, bueno, pues todo es muy ruidoso y la gente se levanta, pero con la ópera pues es un tanto más difícil. Pero es una historia muy graciosa sobre un hombre que se pasó 49 años pues saliendo por las calles de Sydney por la noche y escribiendo sobre las paredes de Sydney. Y es el escritor más prolífico australiano, de hecho. Que, bueno, él escribe una palabra y luego la palabra reaparece y reaparece muchísimas veces. Se le vincula con ella. Sí que es verdad que cuando hay lluvia y cuando hay tormentas, pues las palabras desaparecen, se desvanecen. Yo creo que hay otro tipo en Inglaterra que es una especie de precursor de este hombre australiano también. Así que es lo que estoy trabajando actualmente. Estoy intentando hacer también algo más de ficción, trabajo de ficción, películas basadas en la ficción, y abandonar un poco este formato documental un tanto arcaico. Estoy intentando también hacer un thriller sobre Christopher Marlowe, un poeta del periodo de Shakespeare en Inglaterra, que fue asesinado cuando tenía 29 años. Le clavaron un puñal en el ojo, pero inventó un lenguaje en aquel momento. Fue un actor en las obras de Marlowe antes de que comenzase a ponerse en escena la obra de Shakespeare. Es un personaje muy relevante que de alguna manera lanzó la tradición de algunos otros británicos como Colin Leger, Oscar Wilde. Y Moles, por ejemplo, se encuentra en el primer periodo de esta tradición. ¿Más preguntas? El proyecto de Marlowe se basa en el Reino Unido. Sí, no iba a tener a Tom Cruise como Christian Marlowe, obviamente, no. No creo que encajase muy bien. Johnny Depp probablemente es un poquito mayor, pero no sé. Pero bueno, buscaría a una persona nativa inglesa, ¿no? Británica. ¿Entrarías en el papel de Marlowe, que se reivindica como espía? Bueno, sí, yo creo que está claro que fue un espía, no hay duda. Lo que me interesa más de la vida de Marlowe es una especie de practicante que sí que es verdad que trabajó para el servicio Elizabeth de Elizabeth y condenó el catolicismo, y los estudiantes, el alumnado de Cambridge han estado investigando al respecto, y yo creo que bueno, que también participó, estuvo dentro del servicio militar británico para poder escribir algunas de estas obras. Así que bueno, es un personaje fascinante y creo que su vida aporta mucho contenido para una película. Sí, respecto a Marlowe, se dice bueno que además de ser espía, pues era homosexual, y además su figura en su poética y en su dramaturgia se confunde con la de Shakespeare, hasta el punto de que muchas obras de Shakespeare parece que algunos especialistas se las están empezando a atribuir a Marlowe. ¿Indagas de alguna forma en esa línea literaria? Sí, hasta cierto punto. Yo creo que hay algo muy ambiguo sobre el final de Marlowe. Pues realmente me impresiona fantásticamente tu conocimiento sobre Marlowe. Realmente impresionada me he quedado. Pero bueno, sí que es verdad. Yo creo que fue bisexual más que cualquier otra cosa. Pero hay aspectos de su muerte que siguen sin encontrar explicación. Yo personalmente no creo que fuera Shakespeare, pero bueno, ¿qué pasó exactamente? Es un misterio, cómo pasaron las cosas.
hay una teoría de que escapó y llegó a Europa, no sé. Pero me gusta esa ambigüedad, realmente me atrae muchísimo. ¿Hasta qué punto, es que no se me responde bien a la pregunta al final, hasta qué punto se confunde la figura de Marlowe con la de Shakespeare? A la hora de analizar el lenguaje hay una confusión de identidades entre uno y otro, expresadas además en algunas obras de teatro. Bueno, yo sí que creo que Marlowe fue el inventor de ese tipo de teatro elisabino. Pero luego Shakespeare continuó y llevó ese teatro mucho más allá. Pero el lenguaje, la utilización del inglés como idioma poético fue algo que comenzó con Marlowe. Marlowe se puede decir que fue el responsable de esta utilización del idioma. De alguna manera sí que es verdad que su primera obra, Tumbling, fue muy aclamada en Londres. No sé si es que había un grupo de rivales de su obra o su tradición, pero sí que había secuencias cuando mataban a Pavillon, y sí que es verdad que había luces sobre los actores, actrices, entonces de alguna manera, bueno, parecía que le estaban matando de verdad y la audiencia realmente se quedaba alucinada allí, ¿no?, en el teatro. Era como que la gente no sabía si realmente estaban matándole allí encima del escenario. Y Shakespeare también yo creo que fue un actor en esa obra de Tumbledown. Así que, bueno, yo creo que sí que hubo una relación muy interesante entre ambos dramaturgos, sí. Bueno, yo creo que no deberíamos seguir hablando de Marlowe realmente. La película que se presentó aquí en el Festival de Cine, la biografía de Joe Strummer, a mí me gustaría terminar, si os parece bien, si no hay más preguntas, la rueda de prensa acerca de la cuestión de cuáles son los rasgos de la personalidad de Joe Strummer que él quiere potenciar en su película, puesto que con el paso del tiempo lo único que quedará serán los discos de los Clash, los discos de Joe Strummer y fuentes secundarias importantes como su propia película, con lo cual la historia se escribirá aparte de su texto, entre otros. Me gustaría saber qué pretende contar en su texto. Bueno, espero que esté en la película y que se entienda perfectamente y no necesite mucha explicación. Pero lo que me gustaría es celebrar de alguna manera el aspecto de Joe, el rasgo de Joe como pensador, como comunicador, como alguien que desarrolló un código para enfrentarse a la vida. No es una filosofía muy compleja, pero hay mucha honestidad que subyace a su enfoque ante el mundo, ante la vida. Yo creo que es un aspecto de la filosofía, de la poesía también, de que tienes que pensar en algún momento dónde estás, a dónde vas, pararte, pensar. Yo creo que fue un gran luchador para conseguir esa libertad de opinión, y yo creo que la gente tiene una capacidad de hacer cosas increíbles si se dan cuenta de toda esa capacidad que tienen en ellos mismos. Es más importante saber hacia dónde vas que dónde vienes. Quizás en Inglaterra, por ejemplo, hay un clash entre estos aspectos. Yo creo que Joyce sí que menciona que no tienes que llegar a un lugar determinado para convertirte en aquello que quieres ser. Así que de alguna manera Joe fue un perfil muy liberador en términos de la vida de las personas, y yo sé que sí que ha cambiado la vida de muchas personas en la manera en que se veían a sí mismos y lo que eran capaces de hacer y de conseguir. Espero que la película ayude a transmitir esa idea. Última pregunta ya para terminar, es una pregunta que nos envía un canal de cine en televisión para todos los directores que participan en nuestras ruedas de prensa, y es si hay alguna película importante en el canon del cine que debería haber visto y sin embargo aún no ha visto. Control, creo. No he visto Control y me han dicho que la tengo que ver, así que bueno, pretendo verla.
Si no hay más preguntas, le damos las gracias a Julian Temple por estar aquí con nosotros, por responder a todas estas preguntas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Thank you very much.